El Señor les bendiga. Alabo a Dios por la vida, por la salud que nos concede. Esta gran oportunidad de poder encontrarme junto a ustedes para alabar, para bendecir al Dios cual se merece toda la honra, toda la gloria. Agradeciendo a Dios por todos los favores recibidos de su mano, quisiera invitarles en esta hora a compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios, el cual la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra cual sale de la boca de nuestro Dios. Libro de Proverbios capítulo 6, versículo 16, damos lectura a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amado hermano, amada hermana, nosotros siempre hemos escuchado a través de la palabra de Dios, a través de una prédica, a través de las predicaciones cual siempre hemos escuchado por la calle, de que Dios ama al pecador. Y déjeme decirle que aquello es verdad. Y sabe que nosotros podemos ver y podemos entender de que el mismo Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado hermano, amada hermana en el Señor, y aún Proverbios capítulo 8, versículo 17, dice: yo amo a los que me aman. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Pero sabe que pese a todo el amor cual Dios pueda tener con nosotros, Dios también, dice la Biblia, que Él aborrece el pecado cual está en nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amados hermanos, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7, dice la Biblia, que abomina su alma. Y cada una de aquellas cosas que aborrece Jehová, la vamos a ir viendo paso a paso. Lo primero, dice la Biblia, los ojos altivos. Y los ojos altivos es una persona arrogante. Es aquella que trata con soberbia y desprecia a los demás. Es quien ve por encima de los hombros a las demás personas, que las considera inferiores a él mismo. Cree que él es autosuficiente y cree que las demás personas no son necesarias para su vida. Esto lo podemos encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 3, cual la palabra de Dios nos da un consejo y nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amados hermanos, sabe que muchas veces, aún este dicho, esta frase, ojos altivos, lo podemos ver en gente del mundo, en gente que no alaba a Dios, en gente que no bendice a Dios. Pero sabe que dentro de la iglesia, dentro de los caminos del Señor, también vemos hombres y también vemos mujeres con las mismas características. Ojos altivos, ¿por qué? Porque muchas veces, como decía Romano, tenemos más alto concepto del que nosotros debemos de tener. No es que yo soy el predicador y fuera de mí no hay nadie más. No es que yo soy el profeta, fuera de mí no hay nadie más. Amado hermano, amada hermana, y Dios quiere que aquello no esté en nosotros.
La Biblia dice lo siguiente, que al humilde Dios lo mira de cerca, pero al altivo, dice la Biblia, que Dios lo mira de lejos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Lo segundo, amados hermanos, dice que Dios abomina la lengua mentirosa. Y la lengua mentirosa no es solo algo que Dios odia, es también algo que es abominación a Dios. La mentira significa decir una falsedad deliberada o intencionalmente. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Proverbios capítulo 12, versículo 22, dice lo siguiente en el nombre del Señor. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. ¿Y cuánto de nosotros sabe que siempre medito algo bien importante, algo bien especial? Nosotros, cuando llega el tiempo de la Navidad, le decimos a nuestros hijos: no es que el viejito pascuero te va a traer tal regalo, es que el viejito pascuero te va a traer esto, no es que Santa Claus te va a traer esto otro. Y déjeme decirle que aquello es una gran mentira. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios sabemos que el viejo pascuero, que Santa Claus, no son reales, son actividades paganas. Y muchas veces nosotros engañamos a nuestros hijos con aquello. Y después le decimos a nuestros hijos: no, es que no hay que mentir, no es que no hay que engañar, no es que no hay que decir esto ni decir esto otro. Y muchas veces los hijos, amados hermanos, hacen lo que ven en los padres. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces muchas veces nosotros también mentimos, también engañamos. Muchas veces nosotros también decimos mentira. ¿Para qué? Para tapar una verdad. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y dice la Biblia que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Entonces, la mentira también es un pecado abominable delante de Jehová de los ejércitos. Lo tercero dice: las manos derramadoras de sangre. Y las manos derramadoras de sangre inocente son aquellos que asesinan a personas inocentes. Dios aborrece el acto de matar. Por ejemplo, el aborto es un asesinato. Los homicidios son asesinatos. Los tiroteos, los ataques terroristas, muchas de aquellas cosas que nosotros vemos a través del mundo, donde mucha gente inocente, donde mucha gente que no tiene nada que hacer, muchas veces muere por culpa de alguien o por culpa de una mente totalmente desquiciada. Y la Biblia dice claramente de que Él abomina, de que Él rechaza las manos derramadoras de sangre. Hoy día en todo el mundo se está aprobando la ley del aborto. Amados hermanos, amada hermana en el Señor, y nosotros estamos yéndonos contra los designios de Dios, contra los mandatos de Dios, contra las enseñanzas de su palabra. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y muchas veces, amado hermano, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces también Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Lo siguiente dice la palabra de Dios: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y el corazón que maquina pensamientos inicuos, eso nosotros lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 5, capítulo 5, versículo 19,
Mateo capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente la palabra de Dios. Dije Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Dios nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. Amados hermanos, amada hermana en el Señor, ¿ha confesado usted alguna vez lo que tiene en su mente y en su corazón? Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Todos fallamos delante de la presencia de Dios con el pensar. Todos fallamos delante de la presencia de Dios con el caminar, con el actuar, con el transitar. Pero déjeme decirle que la Biblia dice claramente de que Dios conoce, de que nuestros pensamientos desde el principio son llevados al mal. ¿Y dónde son ordenados los pensamientos del hombre? Los pensamientos de la mujer es cuando éste está en la voluntad de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque, amado hermano, la Biblia dice claramente que del corazón del hombre salen todos los malos pensamientos. Los asesinos, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, todo pecado delante de la presencia de Dios sale del corazón. Dios nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. Entonces yo y usted debemos de pedir a Dios que Él ordene nuestros pensamientos de acuerdo a su voluntad. También encontramos, amado hermano en el Señor, los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal. Esto se refiere a la clase de personas que no tienen temor a Dios, ni se detienen a pensar para hacer el mal, simplemente lo hacen de manera muy ágil en su vida. Estas personas con un corazón malo, en malas conversaciones y finalmente se dejan envolver por el mal. Dios nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. Amado hermano, amada hermana en el Señor, yo y usted debemos de entender, y siempre nosotros aconsejamos a la juventud, aconsejamos a los hijos, aconsejamos a aquellos que tenemos la oportunidad de aconsejar a alguien. Mira bien con qué amistad tú tienes. Mira bien con qué te juntas. Mira bien con quién conversa. Si necesitas un consejo, pídelo a alguien que realmente te pueda aconsejar para bien y no para mal. Hay un dicho vulgar que siempre nosotros lo podemos escuchar y dice lo siguiente: mira con quién anda y yo te diré quién eres. El Señor nos sea bendiciendo. Entonces, amados hermanos en el Señor, muchas veces actuamos mal, funcionamos mal, vamos donde no tenemos que ir, nuestros pasos son presurosos para correr al mal. ¿Por qué? Porque muchas veces le hemos dado rienda suelta a nuestras pasiones carnales. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Entonces debemos de cuidarnos de nuestros pasos y que Dios nos pueda dirigir por el camino de verdad y de justicia. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amado hermano, amada hermana, siempre digo, yo sin Dios no soy nada. Pero nosotros podemos darnos cuenta de que Dios sin mí, Él sigue siendo Dios. Por lo tanto, somos nosotros los que día tras día necesitamos de su cobertura,
necesitamos de su protección, necesitamos su socorro para nunca apartarnos de su voluntad. Lo siguiente dice la palabra: el testigo falso que habla mentiras. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 25, en su versículo 18 encontramos que dice lo siguiente: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y uno de los mandamientos cual encontramos en Proverbios 20:16, cual dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y cuál es el falso testimonio, amado hermano? Es cuando alguien a usted le lleva hablando claramente un cagüín, un copucheo, algo que a lo mejor usted nunca ha visto de otra persona, pero sin embargo a lo mejor usted un día lo escuchó. Dios nos bendiga. Y esa persona que se lo cuenta le dice: ¿cierto que era verdad aquello que te dije? Y usted, sin saberlo, sin haberlo observado ni mirado, dice: sí, no, sí es verdad. Eso es levantar falso testimonio. Amado hermano, amada hermana, falso testimonio también es hablar cosas más allá de lo que usted no sabe de otra persona. Dios nos sea bendiciendo. Y sabe que muchas veces me he encontrado con personas, o nos hemos encontrado con mi esposa, con personas que son muy buenas para hacer un cagüín, son muy buenas para armar un pleito, y muchas veces todas aquellas cosas que son falsas y que son mentirosas, la hacen creer como que son verdad. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y también aquello, dice la Biblia, que es una abominación delante de Jehová nuestro Dios. Y la Biblia por ahí, por Mateo, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no miras primeramente la mensa viga que está sobre tu ojo? Amado hermano, amada hermana, muchas veces, discúlpeme que sea sincero, muchas veces estamos embarrados, sumidos en el barro hasta el cuello, a lo mejor ya sin poder respirar, pero muchas veces le vemos el error al otro, que a lo mejor está la punta de su pie metida en el barro. Dios nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. Amado hermano, amada hermana, apartémonos del chisme, apartémonos del cagüín, apartémonos de las malas conversaciones, cual corrompen el alma, cual corrompen el espíritu. Y la Biblia dice que de todas aquellas cosas yo debo de huir, usted debe de huir, porque la Biblia y aún el apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo conviene. En otras palabras, yo y usted debemos de darnos cuenta el terreno donde estamos pisando y decirle al Señor: Señor, apártame de esto, apártame de esto, apártame de esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que muchas veces el buen hombre se corrompe con las malas juntas, por las malas actitudes, por escuchar lo que no le conviene. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. El versículo siguiente y lo último que dice: el que siembra discordia entre los hermanos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Proverbios capítulo 6, del versículo 12 al 15, dice lo siguiente: el hombre malo, depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos,
perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo y siembra la discordia. Por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá para él remedio. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Eso pasará con la persona cual siembra discordia entre los hermanos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amado hermano, sabe que a través de esto, en el libro de Miqueas, hay un mensaje muy especial cual tiempo atrás podía leerlo, tiempo atrás podía escudriñarlo. Y sabe que dice lo siguiente, se lo voy a leer en el poderoso nombre de Jesús. Libro de Miqueas, aleluya. Libro de Miqueas, capítulo 7, del versículo 5 hacia el versículo 6, dice así lo siguiente, en el nombre de Jesús. No creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Dios nos sea bendiciendo. Y muchas veces, ¿por qué dice lo de su casa? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las contiendas? De nosotros mismos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces el que siembra discordia entre los hermanos, la Biblia dice que también aquello es abominable delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que es abominable? Algo que Dios rechaza, algo que Dios odia, algo que Dios detesta de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, nosotros siempre podemos ver y entender y comprender de que nosotros muchas veces Dios nos da la oportunidad, Dios nos da el privilegio de poder volvernos a Él con todo vuestro corazón. Pero si están estos pecados abominables delante de la presencia de Dios, muchas veces en vez de avanzar, muchas veces retrocedemos nuestro caminar. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. En Santiago capítulo 3, y ya estoy terminando con esta reseña, Santiago capítulo 3 del versículo 1 al 12, nosotros lo sabemos de memoria y miren lo que dice. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e infla la rueda de la creación, y ella misma es inflada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar,
se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella maldecimos a Dios. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con la misma maldecimos a los hombres, que está en ella la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Si bien es cierto, amado hermano, ha sido una reflexión de la palabra de Dios, de lo que son los 7 pecados que Dios aborrece. Ahora la pregunta, ¿cuál de aquellos pecados está en cada uno de nosotros? ¿Cuál de aquellos pecados está en alguno de nosotros? Porque si decimos que no tenemos pecado, fallamos delante de la presencia de Dios. Si decimos que nos fallamos delante de Él, dice la Biblia que le hacemos a Él mentiroso. En el libro de Proverbios capítulo 9, versículo 20 dice lo siguiente y hace una pregunta. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Que Dios te bendiga y Dios te ayude y te guarde.